Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Buenos días a todos, hola Muki, ¿cómo estás? Buenos días, transmitiendo desde una ciudad medieval en Francia que se llama Rocamadour, desde una terraza en un café que mira hacia un valle impresionante. La ciudad es una ciudad de peregrinaje y en el fondo pueden escuchar las campanas, Sí. las campanadas, ¿las escuchan? Sí. Sí, son las campanadas de que suena la hora, porque bueno, comenzamos a horario. Y cuando yo miro hacia los costados, tengo una montaña encima y en el medio está puesta esta ciudad, que es fundada por los caballeros de Malta en el siglo XII. Frente a mí hay dos castillos y además es un santuario muy importante, segundo después de la Virgen de Lourdes en Francia, donde hay mucho peregrinaje para ver lo que se llama la Virgen Negra. ¿Me repetís el nombre del lugar? ¿Cómo? ¿Me repetís el nombre del lugar? Rocamadour se escribe, Rocamadour. R-O-C-A-M-A-D-O-U-R, Rocamadour. Y estoy sentado en un café, que es el lugar más silencioso que puedo encontrar, aunque está lleno de gente igual. Así que va a ser un programa especial, único. Vamos a seguir hablando de todos los temas internacionales, pero el lugar es muy interesante. Los franceses tienen algo muy especial y es que cada pueblito, cada zona tiene una especialidad. Entonces la especialidad tiene una especialidad de comida, tiene una especialidad de agricultura, y entonces en cada una hay museos. Por ejemplo, acá hay museos de abejas, ¿sí? Es una zona de miel y es una zona de nueces. Todo está hecho con nuez. Hay vino de nuez, hay vinagre de nuez, hay aceite de nuez, y está lleno de turistas polacos, por ejemplo, que vienen a la parte de peregrinación, y muchos franceses. Hoy es un día de semana, así que dentro de todo está bastante liviana la historia. Ayer era feriado en Francia, y esto se encuentra para ubicarse más o menos a 150 kilómetros de Toulouse, de Tolosa, a 200 kilómetros de la frontera con España, y también no muy lejos, a 200 kilómetros también de Burdeos, de Bordeaux, que ya es sobre el mar del Norte, ¿no? El Océano Atlántico. Qué lindo. El día es un día muy lindo. Está haciendo ahora calor, a la noche hizo mucho frío. Hay la diferencia de temperatura es bastante importante. Y la gente es una mezcla interesante entre turistas y peregrinos, ¿no? Los peregrinos, viene gente enferma para que las cure la Virgen. Como digo, muchos polacos. Es un lugar donde los polacos vienen muy seguido. Por los polacos, además de ser muy católicos, vienen a un lugar así donde para ellos es muy, muy especial. Hablé con varios de ellos, estuve conversando con algunos de esta gente. Tienen una cara bastante solemne, hay una sensación de solemnidad, pero por otro lado la ciudad medieval está llena de negocios. Es decir, una ciudad medieval como estaba en el siglo XII, y esto en Francia se ve muy seguido. Por ejemplo, hay un museo de abejas, para ver abejas, de explicar cómo viven las abejas y cómo hacen la miel, pero además las explicaciones etológicas, es decir, del comportamiento de las abejas. Y bueno, durante el programa voy a seguir agregando algunas de estas cosas para beneficio de toda la gente. Y si tienen preguntas, disparen. Estoy acá solo para contestarlas, ¿no? Muy bien. Bueno, empezamos con la bomba de Manchester. Hace unos días yo les conté, hubo un partido de Manchester United, el último del año de la Liga, y se jugaba en Old Trafford, en la cancha de Manchester United, donde entran 80.000 personas, y las evacuaron porque había un objeto que parecía una bomba. La evacuación costó millones de euros, porque se imaginan, son 80.000 personas que pagaron un montón de plata, que hay que volverles a todos la entrada.
además del lío que eso armó, la gente salió primero de todo con un orden y una tranquilidad de la cual los ingleses hacen alardes y con justicia, ¿no? Realmente demostraron mucha tranquilidad, se fueron, pero el escándalo tiene que ver con la bomba misma. La bomba era un aparato de teléfono pegado a una columna con cables. Lo terminaron explotando y al final se descubrió que esa bomba era básicamente una bomba falsa que la pusieron una compañía de seguridad hacía 2 semanas cuando hicieron un simulacro para ver qué pasaba si había una bomba. Se olvidaron de esta bomba. No. Habían dejado varias y esta la dejaron. Cuando se enteraron ya era tarde, ya habían sacado a todo el mundo de la cancha, ya se había terminado todo y hay por supuesto una investigación muy grande, pero de las cosas que muestra el grado de la inefectividad a veces de las fuerzas de seguridad. ¿Se puede escuchar junto con las campanas mi voz o molesta? No, se escucha perfecto. No molesta. Perfecto. Tu voz ¿Cómo? Molesta, Muki. Mi voz molesta, vos decís. Es tan me lindo. callo un poco y deje escuchar un poco las campanas. Es muy lindo el audio que se escucha de fondo. Sí, es bueno, y además estamos es un cañón, es decir, alrededor nuestro hay montañas, frente a mí hay una cruz muy grande, y es difícil explicarlo, pero es como un cañón medio como el cráter de un volcán, ¿sí? Es decir, es redondo, y yo estoy más bien en el medio, estoy al segundo en el café. Para poder estar en este café tuve que pedir comida, así que me trajeron unos quesos y acaba de saludarme el mozo, al cual escucharon hablar hace unos segundos, ¿no? Escúchame, ¿se parece cuando hablas de cañón de características volcánicas, se parece al decorado de Encuentros Cercanos? ¿Viste que era...? Para nada. Es muy verde, estamos hablando de un verdor tipo Bariloche, ¿sí? Pensá en una vegetación barilochense dentro de un volcán. No es un volcán, lo que pasa es que es un valle abajo y yo estoy en el medio, es decir, esta ciudad está construida en la ladera de la montaña, de una de las laderas del llamado de lo que vamos a llamar ahora el volcán, ¿sí? No, repito, no es un volcán, ¿sí? Y alrededor tenés muchos castillos y casas, y la ciudad misma es una ciudad que mantiene su forma medieval, su paisaje medieval y su construcción medieval, es decir, las casas son medievales, hechas con piedras no iguales unas a las otras, muy desiguales entre ellas, y pegadas una encima de la otra, pero todo más o menos construido igual. En el café que yo estoy es un café común y corriente con mesas de fórmica, ¿sí? Es decir, al final la parte comercial gana, ¿no? Estuve en un negocio que vende solo cosas de nuez, y la cantidad de cosas de nuez que hay, la verdad, no solo nueces, ¿sí? Ya dije, vino de nuez, vinagre de nuez, aceite de nuez, harina de nuez, nueces garrapiñadas, sí. ¿Sabes qué? Interesante el tema de las garrapiñadas. Yo probé varias garrapiñadas distintas de distintos tipos de nueces fuera del maní, ¿no? Sí. Y el problema es que todas esas nueces tienen gusto. Y no es lo mismo. La garrapiñada de maní tiene una cosa especial. El maní no tiene gusto, el maní es soso. Sí, es verdad. Y entonces la garrapiñada es especial, porque es el gusto dulce que toma control. Acá la mezcla no sale tan buena porque la nuez es seca y es un poquitito amarga, ¿no? Sí. Pero es una cuestión de gustos, por supuesto. En el negocio que yo estuve de las nueces, tiene un cartel grande: por favor, no sacar fotos. Y yo me acerqué a la señora y digo, dígame, ¿por qué? ¿La gente viene a sacar fotos acá? Me dice, sí, se viene a sacar fotos porque después quieren hacer negocio en su país. Le roban pero la el problema idea. es que vienen... ¿Cómo? Le roban la idea. A ver, ¿qué le roban la idea? No es que ella tiene un negocio único en la historia, ¿sí? Lo que pasa es que es lo que ella cree. Claro. Uno no puede saber si es por eso que la gente saca fotos. La gente saca fotos porque la quiere subir a Instagram y a Facebook. Tal cual. Y mostrar, en vez de mostrar el sándwich de chorizo que están comiendo, selfie con la nuez. ¿No? ¿Cómo? Sí, algo así. Ahí terminaron las campanas, se terminaron las campanadas. Me escriben algunos de los escuchas en este momento a mí de que les gustan las campanadas. Voy a ver si puedo conseguir que las sigan tocando, ¿no? Anda a tocar las vos, Muki. Yo tocar campanas, sí. La zona es una zona preciosa, la verdad que estamos en primavera, ¿sí? En general la primavera embellece cualquier lugar, ¿no?
Y es un lugar donde nieva poco, increíblemente. Yo creo que nevaba más. Estuve hablando ayer con gente que vive por acá. La comida, digamos, el típica acá es el pato. Se come mucho pato y se come mucho, por supuesto, el foie gras, ¿sí? El hígado de pato. Ya se hacía en una época de ganso, pero acá se hace de pato. Y se come la comida, digamos, natural. Es un guiso que se llama del cazulet, que es un guiso que tiene porotos blancos, una salchicha que se hace especialmente acá, y además pedazos de pato caramelizado. Pero además hacen una cosa distinta, y es el pato está cocinado acá en su propia grasa. No le agregan nada, y tiene un gusto especial, es muy muy rico. La manteca, que realmente el que no haya probado manteca en Francia no probó nunca manteca. La manteca que nosotros comemos en Argentina, que es bastante buena comparado con alguna otra y quizás un poco peor que la uruguaya, la considerada la mejor de América del Sur. La manteca en Francia es impresionante y hay cientos de tipos de manteca. Y voy a decir, pero escúchame, ¿cuánta diferencia puede haber de gusto entre las mantecas? La hay, es increíble. Vos te das cuenta y depende de lo que la vaca come, es lo que me explican acá. Son muy orgullosos del lugar los franceses, de su lugarcito y de sus especialidades. Y Francia es un país donde realmente podés pasarte un mes y medio paseando y nunca ves lo mismo dos veces. Es un país en ese sentido increíble, bajo una recesión bastante dura. Hay problemas de conseguir trabajo bastante bravos en Francia. Francia no pasó nunca una recesión de este tipo, y es increíble porque están pegados a Alemania, tiene más o menos la misma población, más o menos el mismo territorio, un país mucho mejor en cuanto a agricultura que Alemania. Alemania llueve todo el tiempo y la agricultura no tiene nada especial, pero acá la agricultura es fabulosa en Francia, y aún así está en una recesión terrible. Está muy mal manejada, tiene una burocracia inmensa Francia, pero así inmensa. Había un cartel en la entrada que decía: este lugar está subvencionado por, y está el Estado, la región, el departamento, lo que nosotros llamaríamos la zona, y el pueblo y la Unión Europea. Es decir, al final garpa Merkel, ¿no? Como siempre. Siempre la historia de que los alemanes pagan todo, ¿no? Bueno, y les voy a contar una cosa que está pasando en Irak. Hoy van a haber exámenes, hoy hay exámenes de fin de curso en todos los secundarios en Irak, y para evitar que se copien, ¿se acuerda que se prohibieron en Tailandia el otro día? Yo contaba los relojes, Sí. los smartwatch, para que no se copien. En Irak son un poquito más eficientes, directamente apagaron el internet. Todo el internet del país está apagado, para que no se copien los chicos. ¿En serio? ¿Del país? Del país. El país apagó el internet, no hay internet en Irak. Hoy no hay internet, porque hay exámenes. Wow. No está tan interesante, mal, ¿no? Decir, ¿eh? ¿Cómo? No está tan mal, ¿eh? Pero hay gente que necesita... Apagar el internet en general es una buena idea, pero como sabes el ataque de nervios que puede llegar a pasar en Argentina si te apagan el internet. Yo me muero. Pero no está tan mal, ¿eh? Te digo, hay lugares acá donde premian el dejar el teléfono, restaurantes donde te cobran más barato si dejas el teléfono en un en un coso, sí, yo sé, en un pote. Te ponen un pote y todo el mundo deja los teléfonos, así están haciendo en algunos restaurantes. Sí. Y... Al final van a ser restaurantes dentro de jaula Faraday, ¿no? Y hay colegas que también le piden al estudiantado que dejen el reloj en su escritorio. ¿El reloj? El teléfono en su escritorio. Sí, relojes no hay. No pegó el smartwatch en Argentina, por lo que veo. No pegó en general, pero todavía es recién el principio. El tema es que yo dejé de usar reloj, por ejemplo, hace mucho, porque tengo el teléfono, y no tiene ningún sentido andar con un reloj, y volver a meter de vuelta, es decir, llegó tarde el smartwatch. Yo creo que llegó 10 años tarde. Si hubiera llegado hace 10 años, cuando la gente usaba reloj, quizás, ¿no? Ahora hay que volver al objeto que la gente dejó de usar. Sí. Es como más difícil. Me estaba contando yo recién, les decía yo de que lo ideal sería estar en una jaula Faraday. Jaula Faraday es básicamente un lugar que está cubierto todo por cobre, por hilos de cobre, y no entra ninguna onda electromagnética. La jaula Faraday es para hacer experimentos donde uno no quiere que entre ningún tipo de onda de radio. Se le hace muchas veces a los mediums, cuando ellos dicen de que ellos pueden hablar con los muertos, los meten dentro de una jaula Faraday y a ver si ahora sí también pueden hablar con los muertos. Y no pueden hablar con ningún muerto, por supuesto, porque no hablan con muertos. Porque se corta la señal de que probablemente estaban recibiendo de alguna forma, ¿no?
muy, muy interesante, pero volviendo al tema del lugar donde estoy, realmente muy lindo, y te voy a decir que desde el punto de vista del programa, acostumbrado a hacer el programa en lugares cerrados, es interesante hacerlo en un lugar abierto como este. Yo propongo que nos vayamos a nuestra primera canción, así después volvemos y hablamos de los temas, y hay muchos temas nuevos e interesantes para hablar. Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. No me quite pa. Todos estamos googleando la ciudad. ¿Y? Hermosa. Este lugar preciosa. debe ser escenario de muchas películas, ¿no? Medievales. También, ¿sabés qué es interesante? Quien la nombra, hay muchos escritores que la nombran, y hay dos que la nombran latinoamericanos. Uno de ellos es Cortázar en Rayuela, habla de Rocamadour en uno de los cuentos, y también Cien años de soledad se nombra el nombre de Rocamadour. Mira. Por García Márquez. Sí, los dos están nombrados. Y vos sabés que esta mañana me desperté y me despertaron los pájaros. Yo estaba durmiendo en un hotel que está un poquito fuera de la ciudad, y eran montones de pájaros trinando al mismo tiempo. A las 6:30 de la mañana, yo duermo siempre con las ventanas abiertas y las persianas abiertas. Me gusta despertarme con la luz del sol, con la luz del día. Y esta vez lo que me despertó no fue la luz, sino fueron los pájaros. Muy lindo, la verdad que la verdad que es un placer. Vos sabés que este lugar tiene unos ascensores, y es decir, la montaña es muy alta y podés tomar desde un pequeño subte que va por dentro de la montaña y baja a la mitad de la montaña donde yo estoy en este momento, y un ascensor que baja más abajo aún todavía al valle. Y es un ascensor que pagás, ¿sí? Te cuesta 3 euros la ida y la vuelta en el ascensor, y en el subte te cuesta 2 euros. Cada uno dura un minuto, ¿sí? No es que es un viaje largo, ¿no? Sí. Pero es muy Francia esto, es decir, todo está cómodo, todo está bien hecho y cuidado, y la gente, le pregunté al hombre que manejaba el ascensor, que vos sabés que el ascensor, vos entrás al ascensor y hay un tipo con una caja y le pagás dentro del ascensor. El tipo vive en el ascensor, es decir, el laburo de él es subir y bajar en el ascensor y cobrar. Y estuve hablando con él en el viaje, le pregunté a él cómo es la vida de él. Dice, estás encerrado realmente en un lugar cuadradito, chiquito, un ascensor, ¿no? Ese sí que está encerrado. Es un ascensorista. Y él me dice, no, es el mejor trabajo del mundo, me dice él. Dice, no sabes qué buen trabajo es este. Interesante, que cada uno, viste, ve, dice, yo viviría dentro de un ascensor, laburarías todos los días dentro de un ascensor. No. Y bueno, pero pero hablé con él y dice, no sabes qué bueno que es este trabajo, me dice él. Sí, así me dijo, el mejor trabajo del mundo. Bueno. Sí, hablé con una de las mujeres polacas de las peregrinadoras que ella vive en Múnich. Vos sabés que en italiano, ella hablaba italiano, porque yo no hablo polaco, pero por suerte hablaba italiano y pude hablar con ella en italiano, y ella me dijo que ella vive en Mónaco, pero no, Mónaco no, en italiano no es Mónaco es Múnich. Sí, de las palabras, ellos a Moscú le llaman Mosca es Moscú. Sí, es en italiano, hay que saber, ¿sí? Y para ellos los alemanes no son ni germanos ni alemanes, los llaman tedescos. ¿Se acuerdan del cantante? ¿Vos te acordás, Luis? Johnny Tedesco, el de los pulóveres. Johnny Tedesco. El de los ¿Vos sabés que pulóveres. el apellido Tedesco y Tedeschi, los dos, que ser de Alemania, es un apellido judío en Italia. Así que, pero bueno, Johnny Tedesco era un nombre que le habían puesto el cantante, no sé cómo se llamaba, Jaime García, seguramente el cantante, ¿no? Y bueno, y las canciones que acabamos de escuchar es de Bélgica, es la entrada de Bélgica a la Eurovisión, y es raro para una canción de la Eurovisión porque en general en la Eurovisión las músicas son como las que escucharon hasta ahora, que vienen escuchando, y él decidió poner una música tipo country, ¿no? Sí. Esto es medio americano, parecía, sí. Medio americano, pero los señores son belgas. Y le fue bastante bien, ¿eh? Sacaron el lugar 12 o 13 de 45, ¿sí? Así que no está mal para Bélgica. Y ya que hablamos de Bélgica, ayer ya 3 jueces en sus decisiones
que tomaron, dijeron que es un Estado fallido, que Bélgica es un Estado fallido. Y el ministro de Justicia se sacó, ¿cómo somos un Estado fallido? Y ellos lo explicaban, en un país donde si escuchame, mandan el mail incorrecto, donde la gente muere, donde hace falta hay 12 policías distintos, donde viven los musulmanes y hacen lo que se les da la gana, eso es un Estado fallido. ¿Qué es un Estado fallido si no es eso? ¿Para qué hay un Estado si no cuida de tu seguridad? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para cobrarte impuestos? Te vienen y te cobran, en Bélgica es muy alto el impuesto, la renta puede llegar a ser 60% de lo que vos ganás. Y además se llevan la guita, la reparten y al final cuando vos necesitas lo más importante, que cuide de tu vida, no lo hace. Y hablando de países, los de Venezuela se está poniendo cada vez peor. Venezuela, ayer contaba yo de que había decidido, básicamente pasó a ser una dictadura ayer, prohibió ya el referéndum, está todo prohibido y todos están esperando la gran manifestación de la oposición y se teme un baño de sangre y mientras tanto las declaraciones de Maduro y de su gente son cada vez más beligerantes. El expresidente de Colombia, Uribe, dijo que le dijo a Santos, al presidente, que debería invadir Venezuela y evitar el baño de sangre. Es un país, dice, que ya está en manos de una élite de dictadura. Me temo que estamos por ver cosas muy embromadas. Hábil declarante, ayer, Uribe, ¿eh? Hábil declarante. ¿Cómo? Hábil declarante, Uribe. Bueno, es que Uribe es un hombre muy popular recordemos las cosas que este hombre hizo en Colombia. Sí, Él sacó a Colombia del narcotráfico y liquidó a la FARC, básicamente terminó liquidándolas. Y bueno, no puede volver a ser presidente porque ya fue, pero es un hombre inmensamente popular en Colombia. Uh-huh. Es muy interesante lo que estamos viendo, lo que está pasando, desgraciadamente, la vida de la gente. Hay la historia de dos panameños que se les ocurrió ser turistas en Venezuela y terminaron en la cárcel, una pareja, simplemente para sacarle guita directamente, es decir, desde el juez, el fiscal, todo el mundo dijo, si quieren salir tienen que dar $1.000 y no se quedan acá. Y está pasando mucho y los cruceros decidieron dejar de parar en Venezuela. Estamos frente a una situación que no conocemos en América Latina, nunca pasó esto así. Se están poniendo bravas las cosas. En Cuba, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Margallo, de España, vino a Cuba y Raúl Castro lo dejó 3 días esperando para recibirlo. 3 días. 3 días ahí, viste, sentado en Cuba, no sé qué mongo hacía Margallo ahí, el pobre hombre ahí esperando que lo reciban. Qué mal. Sí. La verdad es que bueno, es el sistema de estos que están todos enojados con la realidad, ¿no? Y la realidad es que el comunismo no funciona. Hablando de países comunistas, voy a contar algo sobre China y Hong Kong. Hoy China ahora se cumplen 50 años de lo que se llamó la Revolución Cultural en China. Y voy a contar un poco de qué se trata, porque después voy a tener una noticia de Hong Kong que tiene que ver con esto. En esta revolución cultural, la historia fue de que Mao hace la revolución comunista en 1949 y para los años 60 su mujer, que era mucho más extremista que él, le explica a él de que se están aburguesando la gente, es decir, la gente que son los profesores de las universidades, etcétera, y que en algún momento ellos pueden llegar a causar un daño. Es decir, que puedan tirar abajo el sistema. Y Mao sale con una declaración en donde con ella empieza realmente la revolución cultural, en la que él dice de que las clases son como el aceite y el agua. Mientras revolvés, se mezclan. Cuando las dejás, el aceite sube para arriba y el agua abajo. Y entonces él crea la revolución cultural, que fue una de las cosas más crueles de la revolución comunista, en donde se mataron muchísima gente, todos los que eran doctores, profesionales, profesores de la universidad, fueron todos enviados, los que no eran matados, a campos de trabajo en China, a recolectar arroz para que aprendan y que dejen de aburguesarse. Y con eso China fue para atrás 20, 30 años, porque no había médicos, no había ingenieros, no había arquitectos, no había nada. Uh-huh. Había el pueblo que va a construir, y fue un desastre. Pero fue un desastre también a nivel de la vida de la gente. El término en chino de la revolución cultural es Wenga, y si vos lo decís en chino, y yo alguna vez conversando con algún chino, digo, usted me puede hablar sobre el Wenga, la cara de pánico que eso traía, ¿no? En China no se puede hablar del tema, es un tema prohibido, porque por supuesto demuestra que este gobierno que está ahí es un gobierno, bueno, es un gobierno que está
que es el heredero de eso, ¿no? De la época del Wenga. Es una historia realmente terrible, y yo recomiendo que la miren en Wikipedia, porque vamos a pasarnos 1 hora y media hablando de lo que fue la Revolución Cultural. Hay muchos muy buenos documentales en YouTube, también en castellano. Véanlas, porque vale la pena. A nuestros oyentes, siéntense en YouTube y busquen Revolución Cultural China, documentales. Hay muy buenos documentales y son muy duros de ver, pero es una lección muy importante. Y terminó ya en la época de 1978, cuando ya Deng Xiaoping es rehabilitado. Él fue parte de los ¿cómo puedo decir? De las víctimas de la Revolución Cultural. El presidente de China va a visitar Hong Kong. Hong Kong, si bien pertenece a China, tiene un sistema totalmente libre, donde hay diarios libres, pueden hablar de lo que se les dé la gana. Los chinos igual no les gusta eso, y cada tanto, cuando hay algún editor que edita un libro contra China, desaparece, se lo llevan a China y lo hacen confesar en público, y después lo devuelven o no. Y ahora el presidente de China viene a Hong Kong, y los hongkongueses están sacados porque por supuesto lo ven como el gran enemigo, y para evitar de que haya disturbios como la última vez, el gobierno de Hong Kong fue y pegó cada una de las baldosas de Hong Kong y cada uno de los adoquines de Hong Kong para que no se los puedan sacar y no los puedan tirar a los policías o a la delegación china que viene, ¿no? Miren la idea, ¿no? De ir a pegar cada uno de las baldosas. En Buenos Aires tienen que ir a pegar las baldosas que andan flojas. Primero van a pasar 500 años hasta que las terminen, y segundo hay que ver si lo hacen, ¿no? La van a pegar con saliva en Argentina. Olvídate. No, para eso que las repartan. ¿Cómo? Una para cada uno. Y sí, ¿no? Porque están ahí ¿Cómo? y te hacen caer. Más fácil es que las repartan. Sí, ¿no? Más fácil, ¿no? Y las puede repartir de cartón así no hacen daño, ¿no? Sí, un poquito más livianas, como en su momento habían legislado en Afganistán. ¿Te acordás que habían legislado el tamaño mínimo de piedras en los apedreamientos de mujeres? Qué horror, por favor. ¿En serio? Claro, una de las cosas en la reforma, en la modernización del Estado afgano, fue legislar acerca del tamaño mínimo de piedra en los apedreamientos a las mujeres. Ay, pero qué moderno. Para que no dure tanto. Sufran. Para que no dure tanto, ¿no? Porque si no, para que no dure tanto y no sufran. Se ve que los tipos llevaban piedritas tipo, viste, no sé, Tinenti, y así estaban 30 horas tirando. Ay, por Dios. Entonces legislaron, no, una de menos de 50 gramos no le podemos tirar. Así dura más o menos una hora. La verdad, esto es que estamos frente a lo que la gente llama civilizaciones distintas. Eso no es una civilización. No. Con todo me pudrí de eso de que todo el mundo dice eso es una civilización. Eso no es una civilización, es simplemente una no civilización. ¿Sí? Que la gente decida eso, es una no civilización. No se pueden comparar una cultura humanitaria a una cultura cruel, ¿no? En donde la crueldad se puede medir. Les voy a decir que en el judaísmo, por ejemplo, en la época, estamos hablando de la época bíblica, se daba latigazos, había hasta 40 latigazos se podían dar por algún tipo de motivo, y para evitar la crueldad primero se podían dar solamente 39 por aquel tipo no se pase, en vez de 40, como si eso cambiase mucho, pero lo que le hacían era ponerle un huevo debajo del sobaco al que pegaba el látigo. Así que para que no levante mucho el brazo, porque si levantaba el brazo se caía el huevo y entonces no valía el latigazo, no se puede latigar. No. Es decir, es la crueldad dosificada, ¿no? Eso no es una civilización, eso es cualquier cosa. Nos vamos a nuestra tanda. Dale. Y volvemos con más. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Hola. La columna de Tati. Ay, no, es muy buena. Es muy buena.
Muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que una vez tocamos, este tema del narcotráfico y de las drogas. Voy a empezar con este titular. El tráfico de drogas genera 400.000 millones de dólares anuales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los comercios o del comercio mundial? Y él estaba, no me acuerdo en qué puesto, pero estaba en uno de los primeros. Y este tipo de comercio representa el 8% de la comercialización mundial. O sea, 8% es bastante si hablamos a nivel mundial. Pero lo que voy a hablar hoy son 5 razones por las cuales debería legalizarse las drogas. Es decir, 5 beneficios que generaría quitar la prohibición. Vamos a empezar con esta introducción. Muchos países latinoamericanos es como que están, empecinados con prohibir las cuestiones de droga y el consumo, la venta libre, etcétera. A pesar de que la prohibición de las drogas genera muchísimas consecuencias negativas, tales como la muerte, la no legalización de las drogas que estén en buen estado, la gente que va presa por consumir medidas muy mínimas de droga, bueno, muchísimas cosas negativas genera. Y este artículo que leí en Infobae asemeja las consecuencias de la droga con la prohibición en su momento de Estados Unidos del alcohol. En los años 20 ¿fue? ¿O qué? No, sí, bueno, no recuerdo. Cuando fue la ley seca. Así es, vos sabés que en Holanda, en las discotecas, en Holanda, la gente puede traer sus pastillas de éxtasis, que por supuesto las compraron ilegalmente, sí, para probar, para ver que realmente no contengan sustancias que les pueden hacer daños. En la discoteca misma hay un señor del gobierno sí, haciendo eso. Claro que regula, digamos. Regula, porque recién mencionaste una de las cosas que la gente se muere sí, por usar drogas compradas porque como son ilegales sí, pueden contener cualquier porquería dentro. Ahora te voy a contar el porcentaje de esa gente que muere, es impresionante. Bueno, por estas razones, por estas consecuencias negativas, debería estar legalizado, la droga. Y sin embargo, los países... Prohibido, exacto. En cambio, los gobiernos y los estados latinoamericanos prohíben el consumo de drogas. Hacen todo completamente al revés. La primera razón por la cual debería legalizarse la droga sería porque pondría fin a toda la parte lucrativa que genera obviamente el negocio del narcotráfico. Como dije antes, 400.000 millones anuales de dólares, imagínate, pondría fin a todo ese narcotráfico. Que además financia otras cosas ilegales que realmente queremos mantener ilegales, que son el tráfico de personas, por ejemplo. Porque esto lo financia, es decir, con la guita esa ellos pueden invertir en formas que eviten de que vos puedas atacar, y entonces la plata que vos como gobierno utilizás para combatir las drogas, sí, no va para combatir el tráfico de personas. Entonces le das guita a ellos para que puedan defenderse de eso con más facilidad, y vos tenés menos guita, vos Estado tenés menos plata que antes. Totalmente. ¿No? Bueno, con la desaparición de la clandestinidad, entonces del narcotráfico, también disminuiría toda la problemática social que esto acarrea, como decís vos, toda la gente que está implicada en esto, bueno, etcétera, el narcotráfico en general. Con la legalización de la droga se pondría fin a esta problemática. La segunda razón por la cual debería legalizarse es que se reduciría notablemente el precio de las drogas, porque al ser ilegal hay altísimos costos de producción y también de intermediación, porque pasan por muchos lugares antes de ser consumidos, y al ser ilegal eso aumenta el precio también. Entonces claro, esto y además, sí, además el hecho de que sea ilegal, la gente, los tipos que tienen que producirla tienen un incentivo económico de subirlo todo lo que pueden, porque tratar de venderlo al precio más alto que pueden. Y nadie lo regula, claro, no hay un mercado para compararlo, entonces el precio lo pone el productor y el intermediario. Y al disminuir, si se legalizara la droga, disminuye el precio de la droga, y también comenzaría a bajar todo lo que es la prostitución o el robo que hacen muchas personas, muchos consumidores para obtener la droga, porque son precios tan altos que generalmente no lo pueden obtener de manera tan fácil, entonces o se prostituyen o roban. Entonces acarrea otro problema la prohibición. La tercera razón por la cual debería legalizarse es porque, lo que hablábamos antes, sería mucho más seguro el consumo. Al existir todo lo que es un marco legal para el consumo y la producción de la droga, se podrían hacer mayores controles de calidad. Entonces las ventas se realizarían una vez hecho el control de calidad. Y esto que te quería decir es muy importante, porque el 80% de las muertes que se relacionan con el consumo de drogas es porque hubo un problema en cuanto a la calidad, o una sobredosis, o un mal uso de la droga.
Entonces, al existir Claro, una porque legalización... además no hay instrucciones. Exacto. Es decir, cuando vos te compras un remedio y vos tomás un Rivotril, te dice, mire señor, tómelo de esta forma, de tal forma, de tal horario, si usted es alérgico a esto, no lo use, etcétera, claro. Tal cual. Entonces, imagínate, el 80% de las muertes es provocado por eso. Es muchísimo. De 10 personas, 8 mueren por eso, por no estar instruidas o porque es de mala calidad la droga. Bueno, acá hubo una fiesta electrónica que fue por esa razón, una mala calidad de la droga. Sí, claro. La mala calidad, así es. La cuarta razón es que al legalizar la droga se acabaría en cierta manera, o por lo menos se vería disminuido, la alianza que existe entre el narcotráfico y el poder político. Porque hay que tener en cuenta que detrás del narcotráfico está el Estado y el poder político. La cantidad... ¿En serio? ¿Vos creés que los traficantes de drogas usan su dinero para corromper a los políticos? Los políticos son incorrompibles. A mí me huele que sí. ¿Vos, Luis? Estoy bajo los efectos de droga ilegal. No, Luis, que nos llevan preso, por favor. No, en realidad, te estoy tomando droga en este momento. Sí, vi que te estabas empastillando ahí cuando empezamos. Sí, he tomado una de esas pastillas para la garganta. No pregunto. Para las Halls, sí, y era ilegal, ¿eh? ¿Sí? Me parece que era ilegal porque en realidad, Tati, te estoy viendo rubia y de 2 metros. No, mira, yo soy morocha. Bueno, no 2 metros. No, estás bajo el efecto de la droga, Luis. Bueno, entonces terminaría en cierta manera con esta alianza. Y hay que tener en cuenta que no solo es que los narcotraficantes sobornan a todo tipo de autoridad, sino que además el Estado, cuando prohíbe la droga, lo que está haciendo es eliminando la competencia de los grandes narcotraficantes. Porque vos fíjate que siempre las bandas que caen son bandas chiquitas o medianas. Entonces, al prohibir la droga y llevar preso a este tipo de bandas que venden drogas, está eliminándole la competencia a los grandes narcotraficantes que nunca nadie agarra. Y la quinta razón por la cual debería legalizarse es que, básicamente, el Estado, el gobierno, dejaría de malgastar miles y millones de dólares en el combate contra las drogas, que como dijiste vos al principio, es en vano, no sirve. Imagínate, todos los esfuerzos que hacen todos los gobiernos de Latinoamérica solo interceptan el 13% de los embarques de heroína y un máximo del 28% de la cocaína. 13% de heroína. Gastan millones y millones para el 13%. Pero no solo millones y millones. Estados Unidos gastó en la batalla contra las drogas, escuchen bien, $1 trillón. Un trillón. Que es terrible. Toda la caída de los bancos, toda la historia de la caída de los bancos costó eso. No, terrible. $1 trillón. Bueno, y esto... Sí. Sí. Bueno, no, quería para finalizar la última razón, que al dejar de gastar estos millones y millones, trillones de dólares, podrían ocuparse en otros temas, en encerrar verdaderos criminales, no sé, asesinos, estafadores, violadores, etcétera, y las cárceles dejarían de estar llenas de esa gente que consume droga, porque al final meten preso al pobre que consume droga o a la pobre... No sé, sí, al pobre consumidor, que como es ilegal, va preso. Y no está el estafador... Sí, seamos política del consumidor o consumidora. O consumidora, sí. /consumidora. Sí, no, por favor. Y todos los demás, no voy a nombrarlos, pero... Mira, voy a decir una cosa que para mí es importante, pero eso es a nivel personal. Sí. Yo creo que si una persona tiene derecho a suicidarse, tiene derecho a cortarse un brazo, es decir, no es ilegal cortarse una mano, seguro que tiene derecho a tomar drogas. Lo que no puede hacer, y eso es lo que uno trata de evitar, es que tomen drogas y manejen. ¿Sí? Es decir, que hagan algo porque así como no pueden tomar alcohol y manejar. Tal cual. Pero por encima de ello, es asunto de la persona que lo hace. Lo que el Estado tiene que hacer es contarle, che, mirá que si tomás determinadas drogas, algunas más, otras menos, es adictivo, vas a después depender de eso, vas a sentirte mal, no sé, te vas a enfermar, lo que quieras. Pero es decisión de la persona. Sí. ¿Qué hace el Estado metiendo los dedos ahí? No, sí, y esto es... En última instancia la sociedad se acostumbraría al consumo ilegal de drogas como se acostumbró al cigarrillo y al alcohol. Al alcohol, así es. Y puede hacerlo difícil, puede decir, mira, la tenés que ir a comprar en farmacias, la tenés que anotarte, en Uruguay lo están haciendo con la marihuana. Es decir, se pueden hacer cosas. Yo no digo de que no, que el Estado no tiene que mantenerse totalmente afuera, pero prohibir no tiene ningún sentido porque no funciona. Pero por encima de todo, porque es el derecho de la persona de hacer lo que se le da la gana con su cuerpo. ¿Qué es el de hombre? Ya la guita no es de él porque la tiene el Estado, ¿sí? Ya no, los hijos no son de él porque los hijos tienen derechos desde que nacen, con justa razón. Ya los animales no son de él porque hay derechos de animales. Lo último que le queda, la última frontera del ser humano es su propio cuerpo. ¿Y qué hace el Estado metiéndose con eso? Y la pregunta interesante es ¿por qué? ¿No? Es una pregunta que nos va a quedar en el aire. ¿Por qué hay tanta vehemencia, como diría Luis, ¿no es cierto? Sí.
en el ataque. ¿Dónde sale esa vehemencia, como dice, Pero usando hay, pero hay más plata en la clandestinidad que en la legalidad, obviamente. Pero escúchame, la prostitución, este es otro ejemplo, la prostitución donde fue legalizada, y hay países como Holanda, Dinamarca, Alemania, que legalizaron la prostitución, las prostitutas pagan impuestos, están bajo revisación médica, se revisa de que no haya caficios, que no haya, ¿cómo se dice en castellano? Caficio es la palabra correcta, proxenetas. Uh-huh. Es decir, una vez que vos legalizás, la gente puede pedir protección. Tal cual. Pero una persona que no puede, porque imagínate que le vendieron droga podrida. Va a ir a la policía y dice, señor, me vendieron por droga podrida. No, porque va a ir en cana. Sí. Entonces, no tenés ni la información necesaria para evitar dentro de la cadena que alguien te meta veneno de ratas en una droga o haga algo. Y la van a seguir usando igual. Sí. Entonces, las 5 razones más la razón, yo la llamaría ideológica, de que cada persona es dueña de su cuerpo. La verdad que lo que vos estás contando es algo que en algún otro lugar algunas veces lo fuimos diciendo en el programa, pero sí. Está importante ponerlo en ese orden como lo hiciste vos. Muchas gracias, Tati, estuvo muy bueno. Por nada. Así que nos vamos a nuestra segunda canción. Ay, sí. Sí, tenemos una canción más. Esta canción viene de... Bueno, les voy a decir después del programa, después de que la escuchemos. Dale, vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Ahora sí, queremos saber de qué país. Ay, se fue Muki. No, está ahí por ahí en algún lugar. Está buscando en la está campana. Está comprando nueces. No, pero me fue a tocar la campana. Me lo imagino ahí colgado. No, pero el silencio. Y comiendo nueces. Yo estaría ahí buscando un buen lugar donde comer esas hermosas nueces. Igual te digo, cuando habló... buscando dónde tomar uno de esos hermosos... Cuando habló del Museo de las Abejas me imaginé como... No, mi problema fue de que yo había apagado el micrófono. Yo estaba hablando Muki. Y digo, qué raro, nadie contesta. Sí. Bueno, acá hay una señora sacando un video del castillo al lado mío. Y bueno, sí, la canción es de Armenia. Y Armenia llegó a la final junto con Azerbaiyán, que son 2 países que están en conflicto. Tenían miedo que se arme entre las hinchadas, pero no, era música y la gente, la verdad que la Eurovisión tiene eso de especial. ¿Cómo? Hinchada. Sí, hay una hinchada. Sí, miren la Eurovisión, hay una hinchada, hay 30.000 personas que van a verlo con hinchadas, con banderas. Wow. No, es con hinchada el lugar. Por favor, miren, pueden ir a eurovision.tv. Ahí están las canciones también y están los videos, se pueden ver los videos y la gente bailando, muy, muy interesante. Y tenemos en la canción esta, viste, de Armenia, uno dice, pero esto no parece música armenia, ¿no? No. No, es música para televisión. La música está hecha para ganar. Claro. Entonces, la música armenia no va a ser popular entre la gente que vota. No. Entonces la cantan en inglés y hacen como los lobos, ¿no? Sí. Esta es interesante. Vamos a contar algo que viene de Perú. ¿Se acuerdan que Perú van a segunda vuelta Fujimori, la hija de Fujimori? Sí. Y Pedro Kaczynski, un liberal. Y están bastante empatados en las encuestas, faltan todavía 3 semanas para la segunda vuelta. La verdad que bastante larga entre la diferencia entre la primera y la segunda vuelta, 1 mes, es mucho tiempo, 1 mes y medio. Y la segunda vuelta se va a realizar en Perú. Y ahora salieron unas noticias en algunos portales que la DEA, que hay una grabación donde la DEA tiene una grabación donde se dice que Keiko Fujimori blanqueó dinero con el narcotráfico y que la DEA la tiene grabada. Hoy la DEA salió a negar que tiene una grabación de Fujimori, lo cual no es lo que se dijo. Se dijo de que hay una grabación donde se la menciona a ella. Uh-huh. Y está creando un lío bárbaro, ¿no? Meter la DEA en las campañas políticas, justamente hablando de las drogas, ¿no? Si la droga estaría legalizada, la DEA no importa, no interesa a nadie. Tal cual.
la DEA en general, y ustedes entienden que la DEA, el negocio de la DEA es que no se legalice la droga, porque si no, ¿qué hacen después los muchachos? No, me imagino. Esa Se gente quedan donde sin trabaja. laburo, se quedan sin guita, se quedan sin todo. Es decir, tenemos toda una organización Sí. que por su forma de ser de ser una organización, por el hecho de que es una organización gubernamental, tiene intereses. Y bueno, en el tema de las elecciones de Perú, es solamente un ejemplo, ¿sí? Tenemos una América Latina bastante convulsa, desde lo de Brasil, pasando por lo de Venezuela, pasando por lo de Perú, Argentina que está recién ahora saliendo de la última elección y con los escándalos que tienen que ver con las imputaciones y los procesamientos de la expresidenta y de algunos de sus acólitos, ¿no? Es el efecto contagio. Y también del actual muchacho. Y del actual muchacho con la historia de los papeles de Panamá, ¿no? Sí, el actual muchacho tampoco sí, sale. No se termina más. No salva la ropa, Sí. ¿No? ¿Vos crees que no? Mira, ahora hay otro, en estos últimos tiempos resulta que hay un muchacho que está con algunas empresitas muy íntimamente relacionado con López. Así que o caen todos o también López en algunas cosas va a zafar. Sí, bueno, ya veremos lo que va a pasar en la Argentina. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con el observador internacional y mirar las cosas desde afuera un poco, ¿no? La otra historia que tenemos viene de China. Resulta que China tiene su propio Silicon Valley, es decir, un lugar donde se hace mucho high-tech, mucho alta tecnología, está compitiendo ya con Estados Unidos. Israel, por supuesto, hace mucho que tiene su gran centro de high-tech, pero la diferencia entre Estados Unidos y China es muy interesante. En Estados Unidos, en las compañías de high-tech, la gente juega al ping-pong, para sentirse creativos, traen el perro al trabajo, pueden irse y volver cuando se les da la gana, tomarse las vacaciones que quieran, todo muy así, muy artístico, ¿no, Luis? Muy de arte, ¿no? Para fomentar. Tengo mis dudas de eso, pero bueno. ¿De qué? ¿De lo del arte o lo de high-tech? Del arte ya tengo todas mis dudas, vivo dudando, pero ¿viste? Qué creativo, bueno, mirá cómo está. Están el jugando problema Jenga grave es que en vez de trabajar. Es que en China no pasa así. En China laburan 18 horas por día, no toman nunca vacaciones, no se van nunca a la casa, trabajan como caballos, no traen al perro, no traen nada, no ven a la familia, nada. Lo más creativo es usar pañales en China. Es la única creativa. Pero lo peor de todo es que les va mejor. Claro. Esas compañías trabajan por una fracción del dinero y producen prácticamente lo mismo que Silicon Valley. Es una buena pregunta y de esto se va a hablar mucho. Esto es el comienzo de una tendencia en donde las cosas, cuando empiezan a hacerse normales, bueno, entonces la norma, bajo las condiciones de normalidad, se empiezan a ahorrar gastos y se demuestra que todo lo demás es es una mirada que yo casi te diría romántica sobre la creatividad, ¿no? Yo creo que el tema de la creatividad es un tema para conversar. No sé tanto si para el observador internacional, es un tema que yo conozco bastante y la verdad es que la gente que busca inspiración y esas cosas me produce un poquito de suspicacia, para decirlo mínimo, y de hecho China está demostrando con hechos que esto se puede hacer sin inspiraciones especiales, ¿no? La otra noticia que tenemos y que volvemos a las Olimpiadas. Ayer salieron con unas declaraciones recomendando a Brasil que las cancele directamente, que no haga las Olimpiadas, que esto va a ser un desastre. Guardar la plata. Y bueno, y entonces que el tema del Zika tiene mucho que ver, y entonces ahora apareció una idea de condones que se van a hacer para repartir a todas las personas que tengan un antiviral puestos encima del condón para no contagiarse del Zika. Por si te pica un mosquito. No, porque pasa por relaciones sexuales también. Eso se sabe ya hoy. Entonces, el problema es tan grande. Estamos hablando de deportistas de primera línea que van a tener que viajar a un lugar donde el agua está contaminada cuando van a nadar. Sí, los deportes náuticos están jodidísimos. Sí. Jodidísimos. Donde cuando hacen un puente para ciclistas se cae el puente. Donde el subte no va a andar. Donde llegar va a ser un desastre. Donde hay Zika. Donde hay un problema serio político en el país
del cual y económico tan grave. Realmente tener y además está la historia de las Olimpiadas de Sochi en Rusia, donde se demostró ya, incluso Rusia ya aceptó, que fue todo hecho con doping. Es decir, las Olimpiadas de invierno en Sochi fueron todas hechas con dopaje. Y los tipos tenían todo organizado atrás, los rusos, para intercambiar las muestras de orina, las muestras de sangre, todo. Estaba todo armado. Entonces hay un problema con desprestigio que además está contagiado de la historia de la FIFA, ¿no? De todo el escándalo de la FIFA. Y aparte, bueno, ha tenido, lamentablemente esta enfermedad se llama Zika, y Zika es una Zika, pero obviamente con C, ¿no? ¿Recordás que es una de las principales empresas alimentarias de Brasil también? También. Cuya campaña en Argentina... Hay una empresa de aparatos eléctricos que se llama Zika, que no, pero te acordás muy buenos aparatos eléctricos, no tienen nada que ver con ellos. ¿Cómo? Pero en Argentina la campaña de los productos Zika era, a mí me gusta mucho ser Zika. Esa era la campaña. Es que no controlan nada, tienen dengue además de Zika, yo les recuerdo a todos. Y además tienen un problema está creciendo ahora, hay algo que apareció, que es la gonorrea que es resistente a todos los antibióticos, que empezó en Inglaterra y que puede llegar a ser un desastre. Es decir, la gente que venga a las Olimpiadas y vuelva a sus casas, podemos estar creando una pandemia de muchas cosas. Y vamos a saber qué pandemia es cuál. ¿Sí? Y de corruptos, por ahí hay una pandemia también de corruptos. ¿No? Porque... Eso seguro. No, porque la única diferencia es que levantaron la piedra y vieron abajo lo que había. La verdad es que el Parlamento brasilero, hermano, realmente. Sí, todos los miembros del Parlamento están investigados, todos. Qué banda, ¿no? Todos. Sí. Qué muchachos. Sí, pero es porque levantaron la piedra. Yo no sé qué va a pasar si lo hacen el resto. Hay tipos que no tienen ni partido, que han llegado así paraditos. Sí. Claro, que no se sabe cómo llegaron ahí. Desastre. Por ejemplo, esos que han dicho, ¿te acordás que decían por mi abuela, por mi tía? Por mi sobrina, sí, yo lo escuché. Bueno, se nos terminó el programa una vez más. ¿Otra vez? Y me despido de acá desde Rocamadour. Salió el sol, hace un calor bárbaro ahora de repente. Yo me estoy cocinando. Y les mando a todos un abrazo desde Rocamadour y mañana haremos el programa desde otro lugar en Francia. Así que hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Chao. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.